Mensajes de avivamiento por Daniel Del Vecchio. Capítulo 25. El camino de Emaús. Y he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Lucas 24, 13 al 17. Me parece de suma importancia escribir este mensaje sobre la recuperación de la fe y la esperanza perdida. El Espíritu de Dios me ha impresionado sobre la gran necesidad de que la fe sea restaurada entre su pueblo. No hay mayor desgracia en la vida cristiana que perder la fe. También es así en la vida de aquellos que se llevan desengaños, pierden la ilusión y se sienten traicionados por haber confiado. ¿Cuántas preguntas surgen después por estas decepciones? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué lo ha permitido? Esperanza perdida. Si algunos sufrieron desilusión, indudablemente fueron los discípulos de Cristo. Tenían tanta esperanza en que Jesucristo sería rey y gobernarían con él. Todas sus expectativas y sueños se frustraron cuando le vieron entregarse para ser crucificado en la cruz. No entendieron nada. Pronto o tarde, la mayoría de nosotros andaremos por este mismo camino. Es el tramo que nos distancia de Jerusalén, la ciudad santa, donde se hicieron consagraciones profundas y sagradas, el lugar del aposento alto. Para estos dos discípulos, Jerusalén les hizo recordar la crucifixión de su Señor, el lugar de sufrimiento y la pérdida de todas sus esperanzas. Era el sitio de desengaño, desilusión y dolor. Querían irse lo más lejos posible de todas estas escenas dolorosas, los traumas, el sufrimiento y la pérdida de fe. Los recuerdos de los últimos días eran como una pesadilla y esperaban despertar y encontrar que lo ocurrido era solamente un sueño malo. Los discípulos querían creer en el relato de las mujeres, pero al fin y al cabo eran criaturas emocionales dadas a visiones. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros. Vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Lucas 24, 22. Pedro y Juan habían visto la tumba vacía, pero una resurrección de los muertos, después de cómo habían torturado a Jesús, era inconcebible. Ciertamente, muchos sufrimos desilusiones, desánimos, depresiones, pero la fe cristiana consiste en mantener la confianza que tuvimos al principio, firme hasta el fin, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Hebreos 3, 14. El camino es largo. No es una carrera de 100 metros, sino una maratón de muchos obstáculos. El poder seguir creyendo cuando el barco de la esperanza está a punto de naufragio. En resumidas cuentas, toda la Escritura se puede resumir en unas palabras: el justo por la fe vivirá. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Marcos 9:23. Que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Mateo 17:20. Cristo se preguntó a sí mismo: ¿hallaré fe cuando vuelva? Lucas 18:8. Y el apóstol Pedro, escribiendo durante el comienzo de una gran persecución, dijo: la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Primera de Pedro 1:7. El camino de vuelta. Ahora sigamos de cerca el relato de los dos discípulos en el camino de Emaús y veamos lo que podemos aprender de esta narración. Primero,
En primer lugar, Jesús era consciente de su situación. Él les estaba escuchando. No ignoraba los hechos, no ignoraba su estado de ánimo. No estaban solos, no se podían alejar de su amor y cuidado. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Lucas 24:15. Desalentados, habían abandonado toda esperanza, pero gracias a Dios, el obispo de nuestras almas, el buen pastor, anduvo buscándoles y presentándose a sus ovejas una por una. Fue buscando las ovejas descarriadas por un ataque de lobos y uno por uno fue renovándoles y devolviéndoles su fe que había sido muy zarandeada. Es tiempo de reconocer al extranjero caminando a nuestro lado, escuchando nuestra confesión de duda. No sigamos caminando más en este camino de Emaús, pero reconozcamos nuestra condición, arrepintámonos de nuestra ceguera y lentitud de corazón y creamos, y así restablecer la comunión con Dios. Él está caminando a nuestro lado, escuchando nuestra confesión de duda, sintiendo la tristeza y el desaliento que sentimos y listo para revelarse a sí mismo de nuevo como el Señor resucitado. En segundo lugar, no se dio a conocer a ellos en el principio, sino que antes les dejó hablar y expresar sus sentimientos, su desilusión y sus heridas. Preguntó: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Lucas 24:17. Tercero, la confesión de fe perdida en el versículo 21 es muy significativa. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Vemos aquí la imagen de los discípulos frustrados y con corazones rotos. Habían visto a su Señor y Maestro entregado a morir y clavado en la cruz por manos crueles. Habían sido testigos de la sepultura y la muerte aparente de todas sus esperanzas. Las palabras, pero nosotros esperábamos, revela claramente que su fe estaba en el pasado. Habían confiado, pero ¿ahora qué? ¿Les habían engañado sus promesas? Decimos no muy enfáticamente. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Números 23:19. ¿Está tu fe en el pasado? ¿Has flaqueado en tu confianza en el poder y el amor de Dios? Los discípulos le dijeron: y además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. No midas las promesas de Dios por los días. La fe no está en el pasado, es parte del presente. Dios es eternamente yo soy. Después de 4 días, Jesús dijo a María, la hermana de Lázaro: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Juan 11:40. Haz que tu fe sea viva, vibrante, poderosa. La naturaleza de Dios, su amor, su poder y su palabra son eternas e inmutables. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. No estaban preparados para sufrir, les llegó de sorpresa. Cada cristiano tiene estas asignaturas pendientes. Si suspendemos, tenemos que repetir curso. Los exámenes siempre nos llegan por sorpresa. Es cuando no estamos preparados para sufrir, cuando las pruebas pueden derrotarnos. Para que las pruebas de fuego no nos tomen por sorpresa, debemos armarnos. Por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado. Primera de Pedro 4:1. Cuarto, en vez de revelarse a ellos, les abrió el entendimiento, citando las Escrituras, comenzando por los escritos de Moisés y luego a través de los profetas. Seguramente citó Isaías 53, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53, 4 y 5.
Después de que Jesús hubo escuchado la conversación de los discípulos tristes, comenzó a exponerles las escrituras que hablaban de él. Este es tu próximo paso. Cómete el rollo que te estoy dando hasta que te sacies. Ezequiel 3:3. Jesús está en cada página de la palabra. Él es el Verbo hecho carne. Lo encontrarás en la palabra. Tu fe será restaurada cuando permitas que la palabra se convierta en parte de ti. Medita en él día y noche. Aprende no solo de los hechos poderosos de Dios, sino aprende sus caminos, como lo hizo Moisés. A Moisés dio a conocer sus caminos y a los hijos de Israel sus obras. Salmo 103, 7. Nuestros caminos no son los caminos de Dios, ni nuestros métodos los métodos de Dios. Muchas de nuestras oraciones no son respondidas porque no brotan de un corazón plenamente sometido a Dios. La oración no trae a Dios a nuestro lado. Debemos estar seguros de que estamos nosotros del lado de Dios. Muchas veces la gloria de Dios se revela después de condiciones aparentemente de derrota y desesperanza. Mira con los ojos de la fe a través de la oscuridad y verás más allá hacia el propósito de Dios.